Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hoy estaremos viendo cómo Dios corrige el pecado. Y el Señor nos enseña en su carácter de amor cómo estará haciendo que nuestra vida vaya teniendo una transformación, vaya teniendo una corrección, para que nosotros podamos ser personas cada vez más y más viviendo en santidad. Y para este estudio vamos a tener esta escritura muy presente, que viene en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 6, y dice lo siguiente: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Bien, hay dos cosas importantes en esta escritura. La primera dice: con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Primeramente, si nosotros nos damos cuenta en la escritura, el Señor extiende su misericordia para el mundo. Habla el libro de Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, y tenga vida eterna. Entonces, partiendo de ahí nos damos cuenta que el Señor extiende su misericordia al mundo. Y lo primero que el hombre debe de saber es que el Señor Jesucristo murió por sus pecados, murió por nuestros pecados. Y entonces, cuando conocemos la misericordia del Señor, entonces después viene la verdad, y eso empieza a corregir la vida del hombre. Por eso dice la escritura que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Bien, para entender esto tenemos que saber claramente qué es lo que es pecar. La palabra pecado quiere decir errar, no dar en el blanco, equivocarse. Cada que nosotros nos equivocamos, o cada que nosotros cometemos una equivocación, es pecado. No hay vuelta de hoja. Nosotros, el decir pecado, muchas veces la gente se escandaliza. La gente dice: no, yo no peco, yo no mato, yo no robo. Y entonces tienen el concepto de pecado como muy grande. Pero la verdad, tan fácil que es cuando uno entiende que equivocarse es pecado. No nos podemos equivocar. En la vida del ser humano no puede haber un margen de error. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos un abogado para con el Padre. Dice que si nosotros nos entendemos que cuando nos equivocamos, cuando pecamos, podemos venir por la misericordia de Dios para pedir perdón, entonces en ese momento podemos entender claramente que Dios quiere corregir nuestra vida. Lo primero que extiende es una mano de misericordia y de amor para abrazarnos. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo, que muchos conocemos y que sabemos lo que sucede cuando el hijo regresa. El hijo regresa y el padre no lo critica ni le juzga porque se gastó su dinero, tampoco le dice nada porque huele mal, y él agarra, lo abraza, lo besa, manda a sus siervos a que limpien, a que lo cambien, y le da una nueva oportunidad. Pero la misericordia de Dios, cuando venimos y nos abraza, es impresionante, porque nos sentimos amados, nos sentimos perdonados, nos sentimos protegidos. Y después viene la parte de la corrección del pecado. Dice: con misericordia y amor, dice ahí, se corrige, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces viene la parte de la misericordia, y después viene la parte de llenar nuestros corazones de verdad, ¿sí? Nos acordamos que tenemos un Padre amoroso, venimos a Él, nos abraza, y después viene la parte en donde Él empieza a trabajar de alguna manera con su verdad para poder sacar de nosotros lo que no es bueno y establecer verdad, establecer la palabra, establecer lo santo en nuestros corazones. Vamos a ver una escritura que viene en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 18. En Romanos 7, 18 dice lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no
el hacerlo, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjate bien, el apóstol Pablo está haciendo está haciendo énfasis en que hay algo dentro de él, una confesión muy fuerte, que hay algo dentro de él que no hace la voluntad de Dios. Y es el pecado que está viviendo dentro de la vida de la persona. Ahora trayéndolo aquí a nuestra vida, cuando nosotros no hacemos lo que Dios quiere, es porque nosotros hemos dejado que el pecado habite en nosotros y lo apapachamos y lo guardamos y lo agarramos y le damos una sobadita ahí para que se sienta a gusto en nuestra vida. Cuando nosotros caemos en el error y volvemos a caer en el error, muchas veces no nos damos cuenta que es porque nosotros mismos estamos consintiendo que dentro de nosotros viva algo que es pecado, algo que nos hace equivocarnos, algo que nos hace errar, algo que nos hace estar siendo personas que son dañadas en su corazón y que de repente la manifestación del pecado en la carne se hace latente. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando esto, el apóstol Pablo está diciendo, es el pecado que mora en mí. Se da cuenta que dentro de su vida hay un pecado que no lo lleva a obedecer la voluntad de Dios. Entonces, ahí es cuando debe de correr a la misericordia de Dios y permitir que su corazón lleno de la verdad que saca el pecado y que lo lleva a correrlo de la habitación que somos nosotros del Señor Jesucristo. Fíjate bien, dice la Biblia en Juan capítulo 8 verso 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Bien, el Señor nos muestra que entre más tenemos al Señor dentro de nuestro corazón y entre más nos llenamos de la verdad, entre más nos llenamos de la palabra, nosotros entre más llenos seamos de la palabra, estaremos más viviendo, podremos rechazar el pecado. Podremos estar rechazando ese pecado que en un momento vivió en nosotros. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús nos envía y nos dice que permanezcamos en esa verdad para poder ser esos discípulos del Señor. Y dice que esa misma verdad nos hará libre. Una persona que viene al Señor y conoce primeramente la misericordia, después es lleno de la verdad, difícilmente podrá cometer errores. Y si los comete es por un descuido o porque simplemente tenían que salir a la luz para poder ser arrancados, para poder ser quitados. Porque nosotros tenemos que tener claro que hay cosas dentro de nuestro corazón que no hemos visto. Por ejemplo, la Biblia dice que la gente que se embriaga con vino es gente que entra en amargura. Y esa gente que entra en amargura no sabe que esa amargura está dentro de sus corazones, y eso es lo que lo hace pecar o caer en el error de pensar que necesitan el vino para ser felices. Entonces tenemos que aprender claramente que la verdad nos hace libres. La verdad entra en nuestros corazones y nos estará sacando, nos estará librando de ese cuerpo, estará sacando el pecado de nuestra vida y podremos obedecer al Señor. Pablo fue un hombre que después entró en una etapa de santidad impresionante, porque la Biblia dice que él empezó a caminar en esa santidad de Dios, él empezó a ser transformado, y él enseña a través de los libros que ha escrito en la Biblia que hay una manera de salir de esa manera vana de vivir, de salir del pecado, de sacudirnos el pecado. Tenemos que aprender a ir a la misericordia de Dios, a buscar la verdad que nos hace libres, a entender esa verdad. ¿Para qué? Para que nosotros día con día seamos transformados conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, dice la Biblia, que nosotros estamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces nosotros tenemos que buscar esa perfección a través de llenar nuestro corazón de verdades,
porque ya hemos conocido la misericordia de Dios. Ya hemos conocido que mandó a su Hijo para morir por nosotros. Ya hemos conocido que Él nos está esperando con los brazos abiertos, cual hijos pródigos, para que al llegar Él pueda enseñarnos que cuando nosotros recibimos la verdad, esa verdad nos hace libres conforme a lo que estábamos viendo. Fíjate bien, en el libro de Juan, capítulo 8, verso 33, había un problema. Fíjate, dice lo siguiente: le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo seráis verdaderamente libres. Si sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. Fíjate bien, los fariseos no podían ser libres porque Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, no hallaba cavidad en ellos. Querían matar a Jesús. Ellos querían equivocarse, ellos buscaban dañar al Señor Jesucristo, y esto lo hacían, ellos pecaban porque la verdad no encontraba un lugar dentro de sus vidas. Por eso les dice, es que ustedes me quieren matar, es que ustedes quieren cometer un pecado porque la verdad no haya lugar dentro de ustedes. Estaban tan llenos de pecado, estaban tan esclavizados del error, que la verdad cuando venía no encontraba un lugar en su corazón. Es decir, muchas veces el ser humano está teniendo dentro de su vida, está consintiendo dentro de su vida muchas cosas que hacen que cometa errores, que ya la verdad cuando quiere entrar no haya lugar. Es tiempo de que nosotros podamos venir al Señor y decirle, Señor, ayúdame, quiero sacar todo eso de mi corazón que no me permite honrarte, que no me permite seguirte. Te pido por favor que me ayudes y que bendigas mi vida. En el nombre de Jesús, en esta hora, yo quiero que nosotros entendamos esto. Porque si nosotros empezamos a entender estas verdades, correremos a la misericordia de Dios. Y después permitiremos que nuestro corazón sea lleno de verdad, para que el pecado sea corregido. Para que todo lo que hay incorrecto en nuestro corazón sea corregido. Y si vemos esto, nosotros vemos que hay libertad. Hay una libertad tremenda, hay una libertad que nos lleva a ser esos hijos de Dios. Mira, si decimos, vamos a ver lo que dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjate bien, ¿por qué el hombre hay veces que no recibe la verdad y se aferra a que dentro de su vida vivan cosas de error, vivan mentiras que lo llevan a cometer errores, a cometer pecados? Bueno, la causa, conforme a este versículo, de que el hombre no permite que en su corazón entre la verdad, es porque se cree perfecto. Es porque cree que no necesita de esa misericordia de Dios. Es porque cree que Él es perfecto. Es porque él cree que no se equivoca. Y esas personas regularmente tienen un corazón como el de los fariseos. ¿Cuál era el corazón de los fariseos? Que los fariseos decían, tú dices que somos esclavos, nosotros no somos esclavos, nosotros somos libres. Ellos se creían libres, ellos creían que no pecaban, pero sin embargo querían matar a Jesucristo. Entonces, si nos damos cuenta nosotros y vemos estas escrituras, estaremos entendiendo que muchas veces cuando nos aferramos a pensar que estamos bien, nos aferramos a pensar que las cosas que hacemos no tienen un toque prohibido, nosotros estamos rechazando la verdad. La verdad no encuentra lugar en nuestros corazones, y al no hacerlo, nosotros no podremos ser libres, porque lo único que puede liberar al hombre es la verdad. Fíjate bien, vamos a ver una última escritura en este tiempo. La escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Fíjate bien, aquí encontramos la misericordia y la verdad que corrigen el pecado. Cuando venimos al Señor, nosotros venimos
declaramos el pecado, el Señor nos perdona, nos limpia y nos empieza a llenar de verdades, de tal manera que nuestra vida vaya teniendo una corrección, vaya siendo corregida y podamos ser personas llenos de la verdad, que entre más verdad tenemos en nuestro corazón, menos gusto por las cosas incorrectas o por los errores o por el pecado estaremos teniendo. Porque la verdad tenemos que tener y ser honestos muchas veces. Muchas veces cuando viene el Señor para pedirnos cuentas de nuestra propia vida, no de los demás, de nuestra propia vida, nosotros nos encontramos con que nos equivocamos, o con que se dijo una mentirijilla piadosa, o nos encontramos con que se tomó lo que no era nuestro, o nos encontramos con algunas de las causas que provocan pecados fuertes. Entonces nos encontramos con eso y en lugar de decirle al Señor, Señor, yo me he equivocado, buscamos a quien echarle la culpa, como sucedió con Adán y Eva. Entonces tenemos que correr hacia la misericordia de Dios, ser honestos y decirle, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, aquí estamos ante tu presencia y queremos que nos perdone. Ser responsables de nuestros propios errores y de esa manera, al tener responsabilidad de nuestros propios errores, nosotros poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Así que nosotros podemos ver estudio que el Señor nos enseña que con misericordia y verdad se corrige el pecado. El próximo estudio estaremos viendo que cómo no permitir que nuevamente el pecado venga a nuestras vidas. Lo estaremos viendo porque aquí en la escritura que leímos al principio de Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. En el siguiente estudio veremos cómo apartarnos del mal. Una cosa es que Dios, a través de su misericordia y la verdad, nos quite de los errores y nos esté corrigiendo. Pero la otra es que nosotros tenemos que aprender a apartarnos del mal. Y eso lo veremos en el siguiente estudio. Estamos en contacto y si tú gustas dejar un comentario o preguntas, puedes hacerlas a través de Facebook. Ahí tú pones tu comentario y nosotros estaremos respondiéndolo en el otro estudio que viene. Así que esperamos que tú seamos de bendición para tu vida y que tú puedas estar conociendo cada vez más y más la verdad que nos hace libres de pecado. Dios te bendice.